otro segmento, Portafolio Global, le informo que los billones de dólares ya entregados como alivios a empresas y a consumidores en Estados Unidos y las vacunaciones que ya beneficiaron a más de 140 millones de personas han permitido que la economía estadounidense marque un crecimiento del 6,4% a tasa anualizada en el primer trimestre del año. Es el dato preliminar del Departamento de Comercio de Estados Unidos, la Oficina de Análisis Económico, que si comparamos en términos anuales versus el primer trimestre de 2020, la expansión sería del 0,6%. Ayudó también la inversión fija no residencial, pero hay otros elementos que hicieron posible este rebote económico. Y si esta es la tasa más acelerada de crecimiento trimestral desde 1984, pues los economistas ya están viendo una segunda mitad de 2021 en el que Estados Unidos podría lograr la recuperación total o completa por la pandemia de COVID-19. La segunda mitad de este mismo año. Y esta historia tiene sus repercusiones en México y Centroamérica, entre otros países, porque representa, claro, demanda para las exportaciones de estos países, pero también ingresos para las familias que reciben remesas, un flujo de dólares que se ha convertido en fuente principalísima de ingresos para estas familias, pero también para los países en Centroamérica o en México. Aquí la pregunta es, ¿cómo aprovechan la dinámica, el buen momento económico de Estados Unidos los gobiernos de estos países para mejorar su dinámica interna? Y con esa pregunta es que convocamos a dos economistas, dos de las opiniones más que calificadas en este tema. Luis Fonserrada, asesor también en el American Chamber México, qué gusto saludarte. Y desde Nueva York, Fernando Lozada de Oppenheimer & Company. ¿Algo que quieras agregar, Luis y Fernando? Después te doy la palabra en relación con este informe y su conexión con el sur, con México y Centroamérica. Cómo no, Gabriela, con mucho gusto en saludarte. El enorme programa de reactivación del presidente Biden, por supuesto que al incrementar el consumo en Estados Unidos, la inversión en Estados Unidos, y que eso además atrae inversión que probablemente está buscando otros lugares, lo que se llama el nearshoring, para pasar de China o de otros lugares de Asia hacia México, es una oportunidad extraordinaria para México. Estados Unidos efectivamente creo que va más que recuperar todo lo perdido, pero en el caso de México no llegaremos aún con ese crecimiento americano tan importante a recuperarlo. Después de una caída de 8,5% de nuestra parte en México, probablemente se crezca entre 4,5% y 5%. Pero la mala noticia, Gabriela, es que este primer trimestre que terminó en marzo, es probable que veamos una cifra negativa con respecto al último trimestre del 2020. Y eso, pues, por un problema de desorden en el proceso de vacunación, por seguir encontrándonos con temas que claramente dejan de respetar el Estado de Derecho, y esto no ha permitido una recuperación ni del consumo ni de la inversión. El proceso de Estados Unidos puede ser un factor fundamental siempre y cuando se respete también las reglas del TEMEC y, por supuesto, no haya obstáculos a la inversión, Gabriela. Fernando Lozada, además estamos hablando cuando varios países de Centroamérica están marcando aumentos de contagios por COVID-19. ¿Qué agregas? En términos generales, no solo, y esto no es solo válido para México y el resto de los países de Centroamérica, yo creo que el énfasis de todas las autoridades de nuestra región hoy en día tiene que estar en el tema sanitario. La receta para una recuperación sostenida es muy clara. El origen de esta crisis fue sanitario y la solución tiene que enfocarse en resolver la emergencia sanitaria. Testeo, vacunación, nuevos protocolos de seguridad, etc. Hasta que no se resuelva la emergencia sanitaria, no vamos a poder garantizar que vamos a estar saliendo de la recesión en forma sostenida. Va a haber nuevos ciclos de ir un paso para adelante, otro paso para atrás. En este momento yo diría esto es lo más urgente. Luego habrá que enfocarse en los desafíos de siempre. Reglas de juego claras, estabilidad macroeconómica, pero de nuevo, lo primero es resolver la emergencia sanitaria que nos ha creado el virus. Yo te diría que los números de crecimiento que vamos a ver este año en la región
van a estar totalmente distorsionados por la pandemia. Imagínate que tú sumerges una pelota que está inflada debajo del agua. Cuando la sueltas, esta pelota va a saltar bien por arriba de la superficie del agua hasta que vuelve a flotar tranquila. Este año y el próximo serán estos años de rebote para México y para Centroamérica. Incluso para algunos países de Centroamérica el rebote quizás no termina hasta el año próximo. Pero recién más allá de este año y el próximo vamos a ver quién hace las cosas bien para mantener una velocidad de crucero de crecimiento elevada. En ese momento vamos a ver, yo creo, mucha divergencia entre las performances de crecimiento de México, que seguramente va a estar entre los más lentos, y algunos otros países de Centroamérica y el Caribe, como por ejemplo República Dominicana, que yo creo que va a tener una performance mucho más satisfactoria. Ahora, lo estamos mencionando y lo estamos discutiendo cuando hemos tenido a lo largo de este año pues caravanas y menores no acompañados que salen desde Centroamérica presionando la frontera sur. Incluso el fenómeno de los mexicanos también sumándose a esta ola migratoria. Luis Fonserrada, por eso es que es importante entender cómo están aprovechando los gobiernos de estos países el momento económico de Estados Unidos, o qué tendrían que hacer. ¿Cómo complementas? Mira, indudablemente lo que tendrían que hacer es facilitar todas las actividades que permitan crear más empleo, que permitan crear más inversión. Y una de ellas, en el caso específico de México, es el respeto a los acuerdos firmados en el TEMEC. Hay ya muchos grupos, asociaciones, grupos de industrias que han presentado a la Casa Blanca, ahora la nueva encargada de comercio, la señora Tay, una serie de quejas y de argumentos para mostrar que México no está respetando las reglas acordadas en el TEMEC. Habría que empezar por eso de una parte, pero sin duda la otra es que no vamos a poder reaccionar completamente a una demanda potencial americana si muchos sectores, aparte del exportador, siguen restringidos, entre otras cosas, por la falta de inversión y, por supuesto, todavía por la pandemia. Es muy probable que veamos un incremento en contagios después de las vacaciones de Semana Santa, y el gran desastre es que el proceso de vacunación no está funcionando. Hay gente que llegó a la cita que tenían para una segunda vacuna y se encontraron los locales cerrados. Cuando preguntaron, dijeron, es que no hay vacunas. Mucha otra gente tuvo su primera vacuna hace 3 meses y apenas tuvo la segunda. Entonces, la efectividad de todo este proceso va a ser muy cuestionado. Es verdad, tenemos de experiencia propia que hay más de 2 o 3 meses que hay en esa ventana de vacunación de la segunda dosis. ¿Cómo complementas? Tengo 2 minutos para cerrar el segmento. Fernando Lozada. Yo te diría, Gabriela, que es muy posible que el rebote de este año en México y Centroamérica no vaya a compensar la caída del año 2020. Es decir, que durante el periodo 2020-21, todos estos países van a sufrir una reducción neta del PIB. En términos per cápita, mucho más, por supuesto. Al mismo tiempo, Estados Unidos va a crecer muy rápido. Es decir, que la atracción que va a presentar Estados Unidos para los migrantes, yo creo que va a ser por lo menos tan poderosa que en el pasado. La otra cuestión a tener en cuenta es que tenemos que acostumbrarnos y tenemos que aceptar que la recuperación va a ser desigual. No todos los países van a rebotar a la misma velocidad. Las economías de Centroamérica y el Caribe, que dependen más fuertemente del turismo, seguramente van a tardar un poco más en rebotar que otras de la región, hasta que se completen todos los ciclos de vacunación y además hasta el momento en que los turistas de Estados Unidos y Europa se sientan lo suficientemente confiados para volver a viajar. Fíjate que acá hay un tema bien reiterativo, que es el tema sanitario de nuevo. Hasta que no se resuelva eso, no vamos a llegar a una solución definitiva del problema. El punto final es que los países desarrollados
está claro que se van a recuperar más rápido que Centroamérica, el Caribe y el mundo en desarrollo en general, porque tienen más recursos y tienen mejor acceso a las vacunas. Así que sus economías se van a reabrir más rápido. Esto implica que la demanda global va a ir aumentando rápido y esto va a ir poniendo presión a los precios de materias primas. Por un lado, esto nos beneficia, porque nosotros somos exportadores netos de commodities. Por otro lado, nos pone una presión bastante importante al tema inflacionario. Así que hay muchos bancos centrales de la región, incluido Banco de México, que están en una situación difícil. La inflación se está acelerando más rápido de lo que sugiere la recuperación de la economía. México, Brasil, algunos de los ejemplos que pueden citar en este momento nuestros invitados, a quienes agradezco la oportunidad de esta conversación combinada. Luis Fonserrada, Fernando Lozada, gracias. Un placer. A ti.